están? Bienvenidos una vez más a Patria Shakespeare. Hoy el Patria y yo la verdad que estamos emocionadísimos porque vamos a hablar de una autora que queremos mucho y ese es Lewis Carroll. Y por supuesto si hablamos de Lewis Carroll hablamos de Alicia, aunque por cierto no es su única obra, aunque sí la más conocida. Antes de empezar con nuestro episodio, sí queríamos recordarles que si les gusta este video, por favor se suscriban a nuestro canal y compartan el video así cada vez hay más gente en la comunidad Patria Shakespeare. Y ahora sí, ya yendo a nuestra historia de hoy, podrían estar pensando en este momento, Alicia otra vez, pero ya me sé la historia de memoria, la vi en 1000 películas. Porque es cierto que Alicia tiene un sinfín de versiones cinematográficas, ya sea la primera de 1903, fíjense que atrás nos tenemos que ir, ya sea la clásica versión infantil de Disney o la más pochoclera de Tim Burton. E incluso hay apuestas mucho más osadas y surrealistas como la del director checo Jan Mayer, que es mucho más recomendable, sí, pero creemos que ninguna termina de captar de todo el espíritu de la novela de Carroll, ¿sí? De mostrar su originalidad radical, por eso creemos que vale tanto la pena leer el libro. Empecemos diciendo que esta obra se escribe en 1865, o sea que se ubica en un periodo del que ya estuvimos hablando bastante en Patria Shakespeare, que es el periodo victoriano, ¿sí? Hablamos de la época victoriana cuando hablamos de Thackeray, cuando hablamos de Charlotte Brontë, o de Dickens, o de George Eliot, pero el problema es que en realidad todos esos antecedentes no nos sirven demasiado como punto para interpretar esta obra. Yo siempre digo que Alicia en el País de las Maravillas yo la entendí de atrás para adelante. Sé que esto que digo puede sonar un poco confuso, voy a tratar de explicarlo. A lo que me refiero es que no se puede entender mucho a Lewis Carroll a partir de sus antecedentes. En mi caso, yo, como tantos otros de ustedes, seguramente conocí la historia de Alicia a los 4 años, a través de la película, por supuesto, lo admito, ¿sí? Y desde entonces me fascinó, siempre me quedaba pensando, ¿y si yo también soy el sueño de alguien más? ¿Y si mis amigos, mi familia, mi escuela son todos parte del sueño de otra nena y un día se despierta? Bueno, todavía no confirmé del todo que no sea así, así que si algún día no nos ven más por acá, ya saben, hay alguien que se despertó, pero esperemos que eso no suceda. Sí, después leí la versión original de Alicia, pero solo terminé de entenderla mucho después en la facultad, una vez que conocí sobre todo la literatura de vanguardia, y vi lo que había pasado después en la literatura, y a raíz de eso pude ver que Lewis Carroll anticipaba y preanunciaba muchas cosas que se iban a escribir recién 50 años después con las vanguardias, ¿sí? Por eso digo que podemos leer de atrás para adelante, que esta es una metáfora que nos sirve un montón para interpretar a Alicia, que es una novela que nos plantea inversiones y que nos plantea sacarnos de eje y dar vuelta a las cosas en un montón de sentido. De hecho, las dos partes de esta obra, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia en el País del Espejo, nos proponen un cambio de eje, ya sea el eje vertical para ir al mundo subterráneo, ya sea el eje horizontal para ir hacia el otro lado del espejo, ¿sí? Y si empezamos a hablar de esas inversiones, podemos ver una ya incluso desde el título, ¿sí? Alicia en el País de las Maravillas. Si yo les pregunto, ¿a qué género pertenece Alicia? Todos me mirarían, pero a usted falla algo, te lo dice el título, es un cuento maravilloso. ¿No estás viendo que hay animales que hablan, que hay un gato que aparece y desaparece? Error. A rigor habría que decir que Alicia no es un cuento maravilloso, sino uno fantástico. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos géneros? Bueno, los cuentos maravillosos son más bien esos cuentos tradicionales y que todos conocemos, como Blancanieves o como La Bella Durmiente, que nos plantean la existencia de un mundo paralelo, ¿sí? De otra realidad en la cual la magia es posible porque tiene otras normas de funcionamiento, ¿sí? Y nosotros hacemos un pacto ficcional con el autor por el cual confiamos en que pueden existir hadas, duendes, dragones, embrujos. El cuento fantástico nos plantea otra cosa, porque lo que hace es construir un verosímil realista. ¿Qué significa esto? Que lo que nos muestra es a personajes comunes y corrientes, como nosotros, en el mundo real, a las que repentinamente les sucede un hecho extraordinario que de alguna manera viene a interrumpir su vida y su rutina. Sí, por ejemplo, transformarse en otra cosa, por ejemplo, viajar en el tiempo. Entonces, de alguna manera hay que justificar eso que sucede, ¿sí? Hay que darle una explicación lógica o posible. Por eso es que muchas veces lo que hacen es dejarnos en la incertidumbre y plantearnos, bueno, ¿será verdad que este protagonista se convirtió en insecto o será todo parte de su percepción medio transformada? O a veces nos dan una solución muy típica, que es, bueno, finalmente justificarlo con era todo un sueño. No sorprendo a nadie si le digo que al final de la novela vemos a Alicia soñando, pero Alicia nos deja con esa incertidumbre, con esa especie de duda típica del cuento fantástico, porque nos preguntamos, ¿pero de verdad soñó todo esto? Porque el conejo estaba ahí realmente. ¿Qué sucedió ahí? Y yo creo que este truco del sueño es un poco una estrategia que usa Lewis Carroll muy astutamente
para plantear una salida de ese sentido común tan arraigado y tan anquilosado. Pensemos que Lewis Carroll escribe en la época victoriana, una época que tenía normas muy rigurosas en la que todo en la realidad estaba pautado y nadie podía querer correrse un poco y mostrar una interpretación distinta o una conducta diferente. Eso era ser visto como un transgresor y era absolutamente inaceptable. Por eso es que para presentar un mundo otro y otra realidad posible, Lewis Carroll tiene que recurrir al sueño. Pensemos que desde que Alicia viaja al País de las Maravillas, tiene que aceptar que todo lo imposible ahí es posible, desde que los animales le hablen, desde que su cuerpo se transforme, desde encontrarse a una oruga fumando que le da consejos para su vida, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con esa inversión que sucede en el mundo de las maravillas. Recuerden que Alicia está todo el tiempo perdida, por ejemplo, y que se encuentra con un montón de carteles señalizadores. ¿Los recuerdan? En el País de las Maravillas hay flechas que la lógica nos indicaría que deberían servirla para orientarla a ver cómo salir de allí. Solo que en el País de las Maravillas, las flechas y los carteles no conducen a ninguna parte. Y esto es una clara referencia y una clara crítica al mundo victoriano, donde había un camino de dirección única, donde todos tenían un destino prefijado a donde deberían dirigirse. Bueno, en el País de las Maravillas no hay ninguna dirección, no hay sentido en esas flechas. Y esta cuestión del sinsentido va a aparecer reproducida en un montón de aspectos, porque de hecho, otra de las inversiones que vemos en el País de las Maravillas es el uso constante del sinsentido, del nonsense en inglés. ¿Qué es esto? Es un tipo también de humor absurdo que se van a encontrar un montón en Alicia. Esto de tratar de desconcertar al lector con respuestas absolutamente inesperadas y disparatadas por parte de los personajes, ¿sí? Que lo que hacen es tratar de destruir nuestra manera convencional de pensar, de destruir esa lógica causa-consecuencia con la cual armamos todos nuestros pensamientos sin darnos cuenta. Por ejemplo, hay un caso muy típico que es el caso de esa serpiente, esa paloma que se encuentra Alicia, que la acusa de ser una serpiente. Alicia le dice, yo no soy una serpiente, soy una niña. Y entonces muy lógicamente la paloma le pregunta, decime una cosa, ¿cómo estás tan segura? No, estoy segura. Dice, ¿vos comés huevos? Sí, como huevos. Si comés huevos, sos una serpiente. Entonces, esto que nos suena ridículo, tiene su lógica y es una lógica absolutamente aristotélica, porque lo que la paloma le dice es, las serpientes comen huevos. Alicia come huevos, ergo, Alicia es una serpiente. Entonces, así lo que termina demostrándonos Lewis Carroll es que la lógica también puede ser, ¿por qué no?, absurda. Y de hecho, estas bromas con el nonsense van a estar todo el tiempo en la novela. Pensemos, por ejemplo, en las adivinanzas que los animalitos le hacen a Alicia. Bueno, ¿cuál es el sentido de una adivinanza en nuestro mundo cotidiano? Y que tenga una respuesta. Bueno, en el mundo de las maravillas, lo cual indigna mucho a Alicia, las adivinanzas no tienen ningún tipo de respuesta. Incluso en un momento, el gato de Cheshire lo que va a hacer es probar, aunque nos parezca paradójico, su locura, pero de una manera lógica. ¿Cómo es que hace esto? Él le dice, bueno, los perros son cuerdos. Los cuerdos que hacen mueven la cola cuando están contentos y gruñen cuando están enojados. Yo hago lo contrario. Entonces eso quiere decir que lo que soy es un loco. Y este tema de la locura va a aparecer constantemente en Alicia. Tenemos personajes que se declaran en su nombre loco, así como el famoso sombrerero loco y su compañero, la liebre de marzo, ¿sí? Que hacen esta famosa ceremonia del té, ¿sí? Y del festejo del no cumpleaños. Y en realidad lo que les dice el sombrerero loco es que en el País de las Maravillas todos están un poco locos. Incluso Alicia tiene que estar loca si es que está ahí, ¿sí? Pero no se preocupen, porque lo que nos dice el sombrerero es que los locos son la mejor gente, con lo cual el Pato y yo creemos que entonces tenemos que ser gente de lo mejor de lo mejor. Pero bueno, justamente por todas estas cuestiones yo les decía antes que Alicia anticipa muchísimo la literatura de vanguardias. Muchos relacionan a Lewis Carroll con uno de estos tantos grupos de vanguardias que hubo en los años 20, que fueron los surrealistas. Porque pensemos que los surrealistas, cansados de la representación de la realidad en el arte, que el arte estuviese obligado a reproducir la verdad del mundo, si buscaron de alguna manera extender los límites de la realidad en su arte, ¿sí? Mostrar una realidad ampliada, y para eso muchas veces se valieron de los sueños, ¿sí? Pensemos que uno de los representantes más conocidos del surrealismo, para que se den una idea, podría ser, por ejemplo, Salvador Dalí. Bueno, lo onírico, como ya dijimos, aparece muchísimo en Alicia constantemente, ¿sí? Y lo que le va a permitir
a Lewis Carroll es destruir la otra de las dimensiones con las cuales nosotros construimos la realidad. Ya hablamos cuando hablamos de esas flechas que confunden a Alicia, de esa carrera que se corre pero no se corre con ningún tipo de dirección, que Alicia destruye la dimensión del espacio. La otra dimensión con la que construimos nuestra realidad, que es el tiempo, también se ve modificada por el sueño. Pensemos que en el sueño la temporalidad se experimenta de una manera absolutamente distinta. El tiempo de alguna manera se nos estira. Y si no, piensen en cuántas veces se durmieron y soñaron que habían viajado por medio mundo, que habían luchado 3 guerras, enfrentado 2 monstruos, se habían enamorado, se habían casado y se despertaron pensando, dormí por horas. Pero cuando miran el reloj, lo que pasa es que se durmieron apenas 15 minutos. Bueno, esta cuestión de la duración del tiempo, de la percepción subjetiva del tiempo, iba a estar muy presente en toda la literatura del siglo XX y está también en Alicia. Pensemos en novelas como En búsqueda del tiempo perdido de Proust, pensemos en La montaña mágica de Thomas Mann o en El Ulises de Joyce, por solo pensar en 3 grosos del siglo XX que trabajan también con esta cuestión de la duración del tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo Alicia en el País de las Maravillas? No lo sabemos, ¿sí? Podrían ser siglos o solo una siesta en una tarde de paseo, ¿sí? Ahora, digamos que no solamente Lewis Carroll anticipa a los surrealistas. Por ejemplo, en su novela va a incluir en un momento un poema que tiene la forma de la cola de un lirón y de esa manera anticipa los caligramas. Se los muestro. Espero que se pueda llegar a ver. Un segundo. Acá. No sé si lo pueden ver. ¿Sí? El poema este es un caligrama, ¿sí? Los caligramas son estos poemas que muestran en imágenes aquello que dicen en el contenido. Y es algo que iba a hacer, por ejemplo, el poeta francés Apollinaire con sus poemas que muestran desde un hombre con un sombrero hasta unas copas o un juego de dados, ¿sí? Eso ya está presente también en Alicia. Y hay muchísimas otras preocupaciones de la literatura del siglo XX que nos vamos a encontrar presentes en Alicia. Podemos pensar, por ejemplo, en otro de los motivos o escenas más famosos de Alicia. ¿Sí? Alicia cambia constantemente de tamaño, se agranda y se achica, crece y decrece, ¿sí? Y esto lo que nos muestra es que Alicia ya no va a tener una percepción certera de la realidad, ¿sí? Porque siendo pequeña, una hormiga puede parecerle un elefante, ¿sí? O, por ejemplo, de repente es gigante y llora lágrimas de gigante. Y luego es diminuta y se puede ahogar en sus propias lágrimas. Entonces ya no hay una percepción, como les decía, certera de la realidad. Lo que vemos es que el mundo se ve diferente de acuerdo a la perspectiva desde la que se lo mire. Eso es lo que aprende Alicia, ¿sí? Y este multiperspectivismo es una constante en la literatura del siglo XX. Lo que nos va a mostrar Lewis Carroll así es que en realidad no es su literatura el sinsentido. El sinsentido es esa literatura victoriana que él quiere compartir, que cree que puede percibir la realidad. Pues, ¿cómo vamos a mostrar la realidad si no es la misma la realidad de la hormiga que la realidad del hipopótamo? Eso ya está en Alicia. Por otra parte, pensemos en esta cuestión de los cambios de tamaño y el efecto que producen en Alicia, que también es otra de las problemáticas típicas de la literatura del siglo XX, que es la cuestión de la identidad, ¿sí? A Alicia le cambian todas las normas, le sacan todas las certezas e incluso se siente una extraña en su propio cuerpo, ¿sí? Y eso la hace un poco de dudar de quién es. En un momento a Alicia le preguntan, bueno, ¿vos quién sos? Y dicen, sabía quién era esta mañana, pero ya cambié 6 veces desde entonces. Esto de la inestabilidad en la identidad, de los múltiples yo, de que ya no podemos decir tengo un solo yo, va a estar en muchísimos autores de la literatura de principios del siglo XX y sobre todo del modernismo, que hablaremos seguramente más adelante de ellos. Ahora ustedes podrían estar pensando ahora, bueno, la cuestión de la identidad, la percepción distorsionada del tiempo, desafiar al statu quo. Esos no son temas de la literatura infantil. Me habían dicho que era un libro para chicos. Bueno, esa es otra de las inversiones que Lewis Carroll hace. ¿Sí? Porque Alicia no es exactamente un libro para chicos, aunque sí es cierto que originalmente estuvo pensado para una niña. Seguramente muchos conozcan la anécdota de que Lewis Carroll tenía un amigo, Henry Liddell, que era el decano de Oxford, porque Lewis Carroll, entre otras cosas, fue profesor de matemática en Oxford. Y este amigo tenía 3 hijas y a Lewis Carroll le gustaba contarle historias y hacer paseos con esas niñas. Y en una de esas excursiones inventa esta historia que a las chicas les gusta tanto que él termina escribiéndola y dibujándola él mismo, ¿sí? Como un regalo de Navidad, ¿sí? Con el título original que fue Las aventuras de Alicia en el mundo subterráneo. Eso después
tiene tanto éxito en el círculo de Lewis Carroll que él se va a animar a publicarlo. Además, la literatura infantil aparece como tema en Alicia, ¿sí? Porque Lewis Carroll lo que va a hacer todo el tiempo es tratar de pensar otra forma de hacer una literatura para chicos y un poco parodiar la literatura infantil victoriana. Pensemos que era ese tipo de literatura que siempre tenía una moraleja, que buscaba leccionar y en un punto incluso atemorizar a los niños. Lo que Lewis Carroll nos plantea con Alicia es que la literatura no tiene que tener ninguna moraleja, no tiene por qué enseñar nada y que solo tiene que valer por sí misma. Un poco es esa idea de arte por el arte, pero sobre todo es esta idea de ponerse en la posición de un chico y pensar qué le hubiese divertido a él como niño. Y en eso me recuerda a otro autor victoriano que tienen que leer y que queremos recomendarles, que es Saki. ¿Sí? Saki tiene un cuento muy famoso que se llama El Narrador. ¿Quién es este narrador? Es un personaje que entretiene a dos chicos bastante insoportables y movedizos durante un viaje. ¿Y cómo hace para tenerlos fascinados y absortos? Les cuenta un cuento, ¿sí? Pero ese cuento es un cuento sobre una niña asquerosamente, terriblemente buena. Era una nena tan buena que tenía medallas a la mejor alumna, a la niña más obediente, a la mejor compañera. Y todo eso termina resultándole en contra, la castiga. ¿Por qué? Porque perdida en un bosque, un lobo va a empezar a escuchar el sonido de las medallas, así la encuentra y se la come, medallas incluidas. Y este lobo que se come a la niña buena es una inversión de todo eso que representaba la literatura infantil victoriana que Saki subvierte, y Lewis Carroll quiere hacer lo mismo. Piensa que también se parodia la educación victoriana en Alicia, ¿sí? Esta educación que solo buscaba que los niños repitieran como loritos, pero nunca que pensaran. Por eso es que Alicia, cuando llega al País de las Maravillas, se olvida absolutamente de todo lo que sabía. Ya no puede recitar esos versos que sabía de memoria, no se sabe las tablas, no puede hacer cuentas, no recuerda las capitales europeas. Todos esos saberes elementales y básicos de la cultura occidental no les sirven para nada en el País de las Maravillas. Y de nuevo nos plantea esta pregunta de ¿y cuál es el sinsentido? ¿Lo que pasa en el País de las Maravillas o esta educación absolutamente intrascendente que impartimos en nuestras escuelas? ¿Sí? Porque piensen que, por ejemplo, en el País de las Maravillas hay una escuela, ¿sí? Una tortuga le dice que hay una escuela submarina en la que en vez de latín y griego se estudia patín y friego. Y esta escuela submarina es el sueño de todo niño, porque como todo en Alicia en el País de las Maravillas cambia de tamaño y se encoge. El primer día los chicos van a estudiar 9 arduas horas, el segundo día tienen que estudiar 8 horas, lo cual también es un montón. El tercer día 7, y así hasta que llegan al día en el que no tienen que estudiar nada, porque después de todo, ¿cuánto puede durar un libro abajo del mar en la escuela submarina? Pero no solo la escuela va a ser la institución parodiada en Alicia en el País de las Maravillas. Cada uno de los personajes nos remite a algún tipo de instituciones, a algún sector social y lo parodia. Por ejemplo, el conejo blanco, ¿sí? Con este reloj que lleva a todos lados, ¿sí? Que siempre está corriendo y siempre está apurado, pero no sabemos muy bien a dónde va o por qué está tan apurado. Sí, nos representa un poco la época. ¿Sabían ustedes que la era victoriana es el momento en el que se inventan los relojes pulseras? Y además es el tiempo de la revolución industrial, cuando el trabajo comienza a tener un horario estipulado y ya no depende solamente de la voluntad del trabajador, ¿sí? Los trenes tienen un horario preciso de llegada y salida. Y de esta manera el tiempo deja de ser subjetivo y pasa a ser una objetivación, un tiempo externo que ya no depende de nuestra propia voluntad, ¿sí? El tiempo es el tiempo del capitalismo, el tiempo de la razón instrumental, el que Alicia critica a partir de este conejo que siempre quiere ser productivo y estar temprano aunque no sepa muy bien para qué. Y claro, también tenemos a la reina de corazones, que no hay que ser muy astuto para darse cuenta que nos está hablando de la reina Victoria, esta reina que maneja a todos como si fuesen naipes, que quiere hacer sus caprichos, pero eso sí, es la reina de corazones, porque los victorianos eran muy sentimentales, como ya estuvimos hablando bastante. ¿Sí? Y me parece a mí que de todos los locos de El País de las Maravillas, en realidad la reina de corazones es la más loca. Justamente ¿por qué? Porque es la única que se toma en serio en un punto. Si todos los otros saben que están locos, el sombrerero sabe que está loco, el gato sabe que no es un gato muy normal, pero la reina no es consciente de su propia locura. Y lo que nos muestra Lewis Carroll es que justamente los más locos son aquellos que aseveran con toda certeza su cordura. Entonces, lo valioso de esta novela, lo que hace que nos guste tanto, es esto de no conciliar nunca con la realidad, de no dar nada por sentado. Bueno, eso es todo lo que les queríamos decir hoy de Alicia. Nos vemos la próxima y no se olviden de suscribirse si les gustó. Chau, chau.